Saludos, estimado docente, saludo a todos los colegas. Como parte del producto académico número 3 del curso Derecho Penal Parte General, voy a presentar la exposición La culpabilidad. En principio, tenemos que señalar que la teoría del delito reúne 4 elementos que se relacionan de manera consecuente. En principio está la acción, ¿no? Determinar si esta acción es típica y determinar si esta acción lesiona algún bien jurídico. Si se reúnen estos 3 primeros elementos, podemos concluir que el injusto existe y por tanto se debe responder por el daño causado. Es decir, se debe de determinar si existe o no existe culpabilidad para que se configure el delito. La culpabilidad es el juicio de reproche en contra del sujeto activo de un delito en virtud de haber ocasionado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Sin embargo, tenía otras posibilidades de actuación menos lesivas o dañinas del bien jurídico. Este reproche contra el sujeto activo, ¿no?, debe responder a una acción típica y además antijurídica. También debemos tener en cuenta que para determinar la culpabilidad, ¿no?, se tiene que demostrar que el autor tenía otras posibilidades de actuación menos lesivas o dañinas del bien jurídico, y para ello es necesario analizar las circunstancias y el contexto de cuando aconteció el hecho, y también las condiciones y circunstancias de la persona en el momento que cometió el hecho. Para determinar si existe o no existe culpabilidad, se debe analizar los 3 elementos. El elemento de imputabilidad, que se refiere a tener suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal. Esta suficiente capacidad está referido a la capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal, es decir, comprender que determinada acción está desaprobada jurídicamente por la norma penal. Y además se refiere a la capacidad de dirigir el comportamiento ilícito, es decir, el autor debe tener la capacidad de dirigir el comportamiento ilícito de una acción que está desaprobado jurídicamente en la norma penal. Es decir, el autor debe de ser imputable. Y hay que señalar que así como existe suficiente capacidad de motivación del autor en la norma penal, también existe insuficiencia de capacidad. Por ejemplo, los menores de edad, ¿no? En teoría, por ejemplo, las personas menores de 18 años no tienen aún la capacidad de discernimiento plena, de ahí que se concluye, ¿no?, que el menor de edad no tendría pues la capacidad de comprender la desaprobación jurídica jurídico de la norma penal a una acción, ¿no? Y tampoco estaría en la capacidad de dirigir un comportamiento ilícito, ¿no?, que está sancionada en la norma penal. Además de los menores de edad, ¿no?, también existe insuficiencia de capacidad en aquellas personas con anomalía psíquica, alteración de conciencia y otros establecidos en el Código Penal. Otro elemento de la culpabilidad es el dolo o culpa. Por dolo debemos entender, ¿no?, como la intención prevista y querida por el autor dirigido a un resultado delictivo. O sea, el sujeto es consciente y quiere cometer el delito, ¿no? Está completamente o plenamente consciente, ¿no?, y quiere cometer el delito. Existen 3 tipos de dolo. El dolo directo, que es cuando el sujeto, ¿no?, quiere el resultado delictivo. Conoce y quiere el resultado delictivo. El dolo indirecto, que es cuando el sujeto conoce el resultado delictivo, no quiere, pero acepta cometerlo. Eventual, que es cuando el sujeto supone que existe una gran posibilidad que se logre el resultado delictivo y permite que suceda. Por culpa, debemos entender que es cuando no se quería el resultado delictuoso, pero se podía prever y evitar siempre y cuando se hubiera actuado con pericia. Es decir,
el resultado delictuoso sí acontece, pero el sujeto no lo quería. Pero el sujeto también podía evitarlo, también podía prevenir. Tenemos la culpa inconsciente, que es cuando el sujeto conoce que podría darse el resultado delictivo, pero no quiere, no espera que pase ese resultado delictuoso. Tenemos la culpa inconsciente, que es cuando el sujeto no conoce, no es consciente que el resultado delictuoso podría suceder y tampoco quería que suceda. Finalmente, el tercer elemento de la culpabilidad, que es la exigibilidad de la conducta, que podríamos señalar que es el núcleo de la culpabilidad, porque como veníamos diciendo, ¿no? Para que exista culpabilidad es necesario que se realice la conducta, ¿no? Que se realice la conducta y que se demuestre que esta conducta se ha realizado a pesar que existía otras opciones de actuación que hubieran impedido o limitado el daño al bien jurídico. Es decir, el sujeto actúa, comete la acción delictuosa, ¿no? A pesar que tenía otras opciones de actuación, ¿no? Y comete la acción delictuosa que está sancionada en la norma penal. Podríamos concluir entonces, ¿no? Que la culpabilidad se da cuando el sujeto, sabiendo y comprendiendo que su actuación lesionara un bien jurídico, lo hace con intención o por negligencia, a pesar que tenía otras opciones que no hubieran dañado o minimizado el daño al bien jurídico. También podemos concluir que el ius puniendi del Estado, es decir, la capacidad sancionadora del Estado, solo se aplica al delito, y el delito se configura cuando la acción es típica, antijurídica y también exista culpabilidad. Y la culpabilidad, como ya lo hemos explicado, ¿no? Se determina si cumple los tres elementos: imputabilidad, dolo o culpa y la exigibilidad de la conducta. También podemos concluir que si se acredita la culpabilidad, entonces existe el delito y por tanto el autor debe recibir la pena, y esta pena o la gravedad de esta pena va a depender de la gravedad de la acción, ¿no? Y esto se encuentra establecido en la norma penal. También debemos señalar que las excepciones de la culpabilidad, que existen excepciones a la culpabilidad, como la legítima defensa, conducta justificante, estado de necesidad exculpante, anomalía psíquica y otros previstas en la norma. Podemos, por ejemplo, citar un ejemplo. Cuando un sicario quiere matar al sujeto A, empieza a disparar constantemente. Entonces el sujeto A, que tiene licencia para usar arma, logra darle un tiro en la cabeza al sicario y lo mata. Esta acción no tendría culpabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la acción de homicidio está tipificada, ¿no? Y daña el bien jurídico de la vida, el sujeto A no tenía otra opción para salvar su vida, ¿no? Es decir, actuó en defensa o en legítima defensa, ¿no? De ahí que la culpabilidad demanda que el sujeto no haya tenido otra opción de actuación y a pesar de ello cometió la acción sancionada penalmente, ¿no? Entonces, podemos decir que el delito se configura cuando existan los cuatro elementos: la acción, ¿no? La tipicidad, que sea antijurídica y que además exista la culpabilidad. Eso es todo, estimado docente. Muchísimas gracias.